Buenas tardes, vamos a dar comienzo al primer Ateneo Clínico que la Fundación Ser Acompañante ha organizado para la formación de los acompañantes terapéuticos judiciales y para todas aquellas personas que les interese la temática o estén trabajando en algún espacio de los tribunales o algún espacio que estén trabajando con familias judicializadas. La verdad que estoy muy contenta de la convocatoria. Este espacio lo venimos pensando desde la Fundación ya hace un tiempo para sumarle formación a nuestros alumnos y exalumnos, y también para, de alguna manera, recordar a dos instituciones que para mí son importantes en el trabajo con familias judicializadas, como es donde yo aprendí también la necesidad de compartir las experiencias de este trabajo, y es la Fundación Familia y Pareja, que antes se llamaba CEFIP, y donde tuve dos maestras que hoy quiero recordar, que es la licenciada María Rosa Glasserman y Silvia Cresini, y también recordar a otras dos maestras, que es Silvia Resniski y Susana Curas, un poco las que impulsaron el acompañamiento terapéutico en la Argentina ya en los años 80. Bueno, es un poco mi dedicatoria también para ellas. Mi nombre es Silvia Alderete, para las personas que no me conocen. Ya hace 30 años que me dedico a formar acompañantes terapéuticos desde la Fundación, y bueno, ya algunos años venimos desarrollando esta nueva área para el acompañante. Hemos organizado congresos. El año pasado tuvimos el segundo congreso de acompañamiento terapéutico judicial en la Facultad de Psicología, así que bueno, esta es una instancia más, al cual he invitado a Vanina Carranza, que ha sido una exalumna y que seguimos en contacto permanente, pensando juntas este trabajo de acompañar las revinculaciones familiares. Así que bueno, Vanina, te doy la palabra para que te presentes y bueno, y así dar inicio a este Ateneo. Muchas gracias por estar presente hoy. Bueno, chicos, hola a todos. Como dijo Silvia, nosotros estudiamos con ella el curso de acompañantes terapéuticos y también el de acompañantes judiciales, y ya desde aquel momento, digamos, la cuestión judicial nos intrigaba mucho y fue como una de las áreas que más nos interesaba. Si bien tenemos como otras profesiones de base, junto a una colega, en el año 2019, que estábamos, digamos, empezando con la pandemia, ¿no? Empezamos a pensar en esta necesidad que había en relación a servicios que brindaran, digamos, la posibilidad de hacer revinculaciones de manera privada, porque bueno, acá en Altagracia, digamos, hay un solo equipo técnico que trabaja para Altagracia y alrededores, y digamos, está como bastante colapsado con la cantidad de demanda que hay. Entonces, en el año 2020, en octubre del 2020, nos reunimos con un grupo de acompañantes y empezamos como este desafío, ¿no? Que era en plena pandemia, cuando todavía había restricciones para juntarnos y para la cantidad de gente que podía haber dentro de un lugar, y bueno, nos animamos, y en el año 2021 empezaron, bueno, nuestros primeros casos, y ahora, bueno, ya estamos trabajando a toda máquina con los acompañamientos judiciales, y estamos súper contentos con la experiencia. Bueno, nosotros habíamos armado ahí un power para presentar un caso con los que hemos trabajado, que nos interesaba por ahí contarles de qué manera lo hemos abordado,
bueno, para ir construyendo entre todas ahí una experiencia en relación a esto. Silvia nos va a ir ayudando ahí a pasarlo. Ahí está. Bueno, nosotros elegimos este título del progenitor no conviviente que vive en otra provincia, porque bueno, a mediados del año pasado nos tocó trabajar con una familia cuyo papá vivía en otra provincia y la mamá con los niños vivía aquí en la provincia de Córdoba. Y bueno, ellos, su conflicto en el área, estaba en la parte judicial desde hacía muy poco tiempo, hacía 6 meses, que el papá estaba teniendo como algunas dificultades para ver a los niños. Si bien el divorcio en un principio y las visitas fueron de manera organizadas por ellos exclusivamente y gestionadas por ellos, con el tiempo, bueno, empezó a complejizarse el poder ver a los niños y el papá como a proponer otras maneras de poder encontrarse con los chicos en otros espacios, porque bueno, lo hacían hasta ese momento en la casa de la ex esposa, decimos, donde vivían los niños. Bueno, a partir de... te voy a pedir, Vani, te voy a pedir que hables un poquito más lento. Bueno, les voy a contar entonces, si querés, Silvi, pasar a la segunda. Bien, bueno. Nosotros la primera entrevista la realizamos con el papá de manera virtual. El caso llega a nosotros, digamos, quien primero nos busca a nosotros es su mamá, es la mamá de los niños, quien vivía, digamos, en esta ciudad, y el papá no vivir acá no tenía como muchos contactos de acompañantes que realizaran esta labor. Entonces es la mamá la que primero se pone en contacto con nosotros, y a partir de ella nos comunicamos con el Papa, que se reúne en la primera entrevista con nosotros de manera virtual. Lo que nosotros tenemos como de alguna manera protocolizado es en esta primera entrevista bueno, nos presentamos, también dejamos a disposición de los padres nuestros currículums, las acreditaciones correspondientes, que en muchos casos son solicitadas por los papás, por los abogados. En general, acá en la ciudad no se da una cuestión de que haya un sorteo, o que hasta el momento no nos ha sucedido de que se presente a otro equipo, sino más bien como que el papá que va a realizar la revinculación es el que busca el equipo y ya se comienza a trabajar, digamos, nos proponen, nos dan el ok de tribunales y empezamos a trabajar. Bueno, nosotros también lo que hacemos es un poco explicarles de qué se trata este proceso de revinculación, qué hacemos en este espacio. Les comentamos que no somos ningún tipo de peritos de partes, sino que lo que nosotros aquí vamos a intentar es como reconstruir los vínculos. Les contamos bueno, los objetivos del acompañamiento. Acordamos en esa primera entrevista también los días, los horarios. Tratamos de, en una entrevista y en la otra, de pautar en primer lugar esto, teniendo en cuenta las posibilidades de todos, y también lo que nosotros, luego de haber comenzado a tener mayor experiencia, lo que hicimos fue armar una especie de contratos de servicio donde figura de manera, digamos, muy resumida de qué se trata el proceso, cuáles son las etapas, digamos, en las que se desempeña el proceso, algunos de los objetivos, los informes, cada cuánto, a quiénes se envían. Esas cosas se las contamos. Les contamos que
nosotros no hacemos una interpretación de lo que observamos, sino que simplemente hacemos una descripción de lo más relevante que va sucediendo, y esto lo firmamos, bueno, también aparecen los honorarios acá, y firmamos con ambas partes este contrato que de alguna manera no tiene una validez como, si se quiere, formal, pero sí simbólicamente les da como la posibilidad de comprometerse a un proceso que es súper importante en la historia vital de esta familia. Pasamos al otro, Silvi. Bien. Bueno, acá en la entrevista individual que hacemos, le proponemos en primer lugar, bueno, al que le toca en ese momento, que comience a contar cuál es el motivo que les trae a este lugar, desde donde quieran empezar. En este caso de este papa, su relato comienza diciendo muy precisamente cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos días, cuántas horas hacía que no veía a los chicos. Eso es lo primero que él trae. Y en el caso de la entrevista que le realizamos a la mamá, ¿no? Ella nos deja claro, de manera muy directa, que realmente se encuentra en esta situación porque quien ha decidido llegar a esta instancia judicial es el Papa, y que los trae, porque bueno, no le quedaba otra que hacer caso a lo que la justicia le pedía, ¿no? En estas entrevistas individuales, lo que nosotros hacemos es proponerles a los papás armar lo que ustedes ven acá, chiquitito, que es el genograma. Les proponemos armarlo y al final del proceso, o en algún momento del proceso, poder entregarlo como una foto, si se quiere, de lo que hemos ido construyendo entre todos. Bueno, y pasamos a la otra. Bueno, algunas de las preguntas que nosotros hacemos en estas primeras entrevistas en relación a los adultos es si quieren historizar en relación a la historia de esta pareja, ¿no? Cuánto tiempo han estado juntos, cómo ha sido la llegada de los hijos, en qué contexto, si estudiaban, si trabajaban en ese momento, si estaban acompañados por sus familias de origen, cómo está conformada sus familias de origen, ¿no? Si al momento de empezar con este conflicto familiar ellos tienen apoyo de redes familiares, terapeutas que los acompañan. En este momento también nosotros tomamos los datos de esos terapeutas que los acompañan, y les preguntamos si están de acuerdo en que nosotros nos comuniquemos con ellos para trabajar de manera coordinada. Pedimos su permiso para esto. Ellos lo conversan en general con el terapeuta y el terapeuta da el ok. Hemos llegado en este caso a armar un grupo de WhatsApp con los profesionales que trabajaban con cada una de las partes, y bueno, de esta manera vamos como compartiendo algunas de las cuestiones que van surgiendo en los encuentros. También les pedimos que hagan una cronología del conflicto, cómo llegaron a este momento, si probaron algunas otras cosas, y bueno, y demás. También supongo qué expectativas tienen en relación a lo que va a suceder acá. Bueno, eso es más o menos lo que conversamos con los adultos. Y después con los niños, muchas veces nos pasa que no tienen muchas ganas de hablar. En este caso, estos niños estaban como bastante enojados. Entonces, lo que primero hacemos es como comenzar con una instancia mucho más relajada, donde les contamos qué venimos a hacer acá. Intentamos como empezar a construir un vínculo de confianza. Les contamos que estamos
para ellos, para cuidarlos, para escucharlos, nos hacemos disponibles para ellos. También les preguntamos qué es lo que desean, cuál es su expectativa para estos procesos, qué es lo que prefieren, si por ahí prefieren que propongamos jugar, si quieren charlar sobre lo que pasó. En este caso, bueno, los chicos tenían como muchas ganas de hablar con su papá, así que así comenzamos. También por ahí establecemos pautas con ellos en esta instancia individual para ver qué códigos manejar en relación a qué cuestiones no querían hablar o en qué momento quisieran irse y por ahí no se animaban a decirlo delante del papá. Entonces, bueno, establecemos como algunos códigos. Eso, por ejemplo, bueno, cuando vos digas que querés ir al baño, bueno, los acompañábamos y ahí conversábamos un ratito a solas. Así que bueno, esto fue como muy provechoso para nosotros en relación a estos niños, particularmente que estaban bastante enojados. Vamos a seguir con la otra. Bueno, el primer encuentro siempre está como cargado de mucha expectativa, ¿no? El papá llegó bastante antes, llegó como media hora antes, con 2 cajas muy grandes, donde traía, bueno, algunos regalos que habían quedado ahí pendientes del tiempo que hacía que no los veía, ¿no? De Navidad, de Reyes, mucho de merienda, era todo, era mucho, nos causó mucha gracia porque, digamos, necesito ir 2 veces al auto para bajar todo lo que traía. Entonces, bueno, parecía que se iba a quedar una semana, pero bueno, cuando bueno, él llega primero, bueno, conversamos, esto también retomamos esta idea de que por ahí puede pasar de que los chicos no quieran quedarse o que se queden poquitos minutos. Entonces, bueno, un poco esto, anticipar que estas cosas pueden pasar y de hecho en la gran mayoría de las veces nos pasan, que los chicos se quedan poquito tiempo. Bueno, al horario acordado llega la mamá con los chicos que parecían como también con esta idea clarita de venir a quedarse, ¿no? Se despiden de su mamá. Nosotros tenemos un pasillito de unos metros para ingresar al espacio donde trabajamos, y cuando la mamá se está yendo, les dice, acuérdense que aunque hace mucho frío, me voy a quedar acá afuera, ¿no? Como de alguna manera habilitando ella iba a estar ahí esperándolos por si ellos se querían ir, ¿no? Entonces esto como nos desestabilizó un poquito, ¿no? Ya no, parecía que no había tanta decisión de entrar directamente. Así que bueno, finalmente entramos, medio desconfiados, así que pudimos estar solamente en la sala de espera, hasta donde llegamos, porque bueno, apenas lo vieron al Papa, bueno, se quedaron así como medio duros, no lo quisieron saludar con un beso ni con un abrazo. El Papa, bueno, les preguntó si querían, después cómo querían saludarse. Nada, se sorprendió también de verlos grandes, porque bueno, el niño tenía 10 años y la nena 6 años. Cuando los papás se separan, el niño tenía 6 y la niña recién había nacido, tenía meses de nacida. Entonces, digamos, la construcción del vínculo con esta niña es a partir de todo este conflicto, digamos, entonces como con la que menos por ahí tiempo vivido él tenía. Y el varón estaba muy enojado, ¿no? Muy enojado y con muchas, reclamando cuestiones económicas de abandono y de cuestiones que él consideraba injustas, ¿no? Y de situaciones en las que él había sentido maltratado de alguna manera por el Papa. Entonces, bueno, él era, digamos, el varón era el que iba un poco digitando lo que iba sucediendo en ese primer encuentro, ¿no? De hecho, tenía como a su hermana colocada como detrás de él. Él era como el vocero, como si se hubieran en algún momento puesto de acuerdo en que iba a ser él el que hablaba, ¿no? Y por ahí la niña, como es más chiquita
bueno, ella estaba como muy concentrada, hurgueteando ahí en la caja lo que había traído, ella sí estaba interesada por llevarse eso, ¿no? Pero bueno, no accedieron en ese primer encuentro a ingresar al espacio donde bueno, les propusimos tomar la leche, no quisieron. Así que bueno, ese fue un poco el primer encuentro. Pasamos, Silvi. Bueno, nosotros ante este panorama, digamos, veíamos cómo iba a ser, no iba a ser tan fácil que los niños accedieran, ¿no? a volver a ver a su papá, a permanecer algún tiempo con él y conversar en varios encuentros, en 2 o 3 encuentros que se sucedieron a este primero. Lo máximo que llegamos fue a ese pasillo, donde los intercambios se daban en ese pasillo solamente. Entonces lo que a partir de allí comenzamos a hacer es un poco devolver a los terapeutas, ¿no? Esta situación y estas cosas que los chicos iban trayendo, y lo que la mamá también nos iba contando de cómo volvían ellos a su casa después y en los días previos al encuentro, cómo estaban, ¿no? Para que, bueno, los terapeutas pudieran de alguna manera contener toda esa movilización que se daba en estos encuentros. También había como una cuestión muy fogueada por los abogados, que ante las situaciones que se sucedían, alguna cuestión que los chicos comentaban en relación a algo que el Papa les había dicho, ellos, digamos, los abogados interferían en, bueno, ¿por qué no se fijan que esto no puede suceder, o no está bueno que el Papa diga estas cosas? Entonces por ahí generamos una reunión para decir, bueno, a ver, necesitamos trabajar, necesitamos que bajen el nivel de conflictividad, ¿no? Y que digamos, se cree un clima propicio para que se pueda dar un intercambio, y no que todo lo que vaya sucediendo sea un conflicto, digamos, que sume a otra gran bola de nieve que se estaba haciendo, ¿no? También nosotros conversamos con la secretaria de la juez que tenía en ese momento el caso, sobre la posibilidad de reunirnos con todos los terapeutas, ¿no? Que estaban trabajando con esta familia, ¿no? Como un poco para empaparnos un poquito de cuáles son los criterios, digamos, con los que ella como jueza tomaba o realizaba este tipo de intervenciones, qué es lo que esperaban también ellos, digamos, de esta situación, entendiendo de que esto, digamos, no era algo que dependiera solo del equipo que estaba realizando la revinculación, sino de muchos otros factores que también contribuían a la situación actual, ¿no? Bueno, y esto fue como bastante novedoso, porque, bueno, según lo que nos comentaba la juez en ese momento, estas instancias en donde se permitía que cada terapeuta diera un poco su punto de vista en relación a cómo veía que se iban sucediendo las cosas, ella podía como tener un panorama más completo de lo que pasaba. También nos comunicamos con la escuela, el niño tenía como algunas situaciones que se habían generado en relación a episodios de agresión hacia sus compañeros. Esto, bueno, lo trajo un poco la mamá. Entonces nos comunicamos con la escuela, en esto también de poder como encontrar la forma de habilitar también el ingreso de este papá que se sentía como tan excluido de toda esta situación familiar, a partir de que la mamá decide mudarse con los niños acá. Él no conocía la escuela, no había participado tampoco de la elección de esa escuela, ¿no? Entonces estaba como bastante ajeno a lo que había sido la vida de los chicos luego de mudarse acá, ¿no?
bueno, digamos, esta posibilidad de contarle a toda esta gente, digamos, cuáles eran cómo era vivenciada esta situación por todas las partes, ¿no? También con la familia extensa, porque bueno, cuando veíamos que los niños en los sucesivos encuentros no podían como desprenderse de su mamá, propusimos que viniera la abuela materna a acompañarlos. Entonces también pudimos comunicarnos con ella, conversar en relación a esto, ella colaborar para que los niños se pudieran quedar, ¿no? También en otro momento que la abuela no pudo traerlos, vino de niñera. Entonces, bueno, como ir sumando toda esta gente que, digamos, que pudiera de alguna manera estar como empapada de lo que estaba sucediendo, ¿no? Del proceso que los chicos estaban haciendo en relación a este reencuentro con el Papa. Pasamos al otro, ¿sí? Bueno, dentro de, bueno, un poco ya me anticipé antes, en relación a las estrategias de las intervenciones que nosotros pusimos en juego en relación a este caso particular, porque bueno, digamos, nos pasa que como equipo también nos sentimos frustrados porque realmente no llegamos a generar el encuentro o a que se pase tiempo, y a que, bueno, por ahí también esta cuestión de que el papá cuando él viajaba 5 horas para llegar acá y solo estaba 10 minutos con los chicos, quedaba como muy movilizado con esta cuestión y todo el tiempo necesitaba como entender por qué pasaba esto, ¿no? Y a medida que iban como avanzando los encuentros, también esto como pretendiendo que este rol o esta cuestión parental era su derecho, ¿no? Y que esto, digamos, no era así, digamos, por más que hubiese un decreto judicial que solicitaba una revinculación, digamos, esto no era algo automático, había que esperar, había que centrarse principalmente en las necesidades de los chicos, entender que sus tiempos no son los mismos que los del adulto, y de que por más de que hubiera como muchas ganas y mucha ansiedad en relación a obtener respuestas, las respuestas no estaban en ese momento, o no le eran suficientes, ¿no? Entonces, bueno, como todo el tiempo ir trayendo esta cuestión, ¿no? De poder reflexionar en torno siempre a la centralidad de las necesidades de los chicos y sus posibilidades hoy, ¿no? Y su deseo. Hoy su deseo era no ver a este Papa, ¿no? Estaban firmes con eso. Estuvimos aproximadamente 5 meses trabajando. El máximo tiempo que pudieron estar con el Papa fue 40 minutos el primer encuentro, y los sucesivos encuentros fueron de muy pocos minutos, pero bueno, nosotros, bueno, también propusimos otras cuestiones, como por ejemplo, bueno, ir al cine, que eran cuestiones que le decíamos al Papa, bueno, a ver, pensemos qué cosas los chicos disfrutan o disfrutaban en aquel momento mientras estaban juntos, qué cosas disfrutaban. Bueno, probamos el cine, probamos el parque, también una mascota, que tenían un conejo que tenían los chicos allá y que había quedado con el papá, así que bueno, trajo el conejo, lo alimentaron, todo esto sucedía en el pasillo, así que bueno, esto digamos como fuera de los encuentros, empezar también a pensar nosotros en el equipo, digamos, la modalidad que nosotros teníamos de trabajar era un encuentro una colega, un encuentro yo, y siempre nosotros utilizamos un cuadernito de campo donde vamos dejando registro de lo más relevante que sucede, de alguna cuestión que haya quedado pendiente, de alguna tarea que hemos dado al papá,
o a la mamá para poder continuar pensando en estrategias para generar deseo en los niños de permanecer un ratito más y apertura a poder escuchar, ¿no? Y el papá también a poder darles el tiempo que los chicos necesitaban para esto. Nos vamos comunicando, por supuesto, a través de este cuaderno, y también la supervisión que teníamos entre nosotras, la terapia individual que esto también requiere, ¿no? Porque, digamos, son situaciones en las que el conflicto es como muy complejo, y de repente, como muchas veces nos pasa, sentir que tenemos que generar de la galera una solución. Y la verdad que no es así, digamos, es una construcción y es un proceso también que tiene idas y venidas, ¿no? Así que bueno, todas estas cuestiones son súper necesarias de tenerlas en cuenta, ¿no? De no olvidarnos de que nosotros fuera de los encuentros, también, digamos, el trabajo es bastante arduo en relación a reflexionar también sobre lo que va sucediendo y los impactos que van generando también nuestras intervenciones, ¿no? Bueno, finalmente empezaron como a aparecer algunas cuestiones en el niño, conductuales, que fueron muy importantes. Nos comunicamos con su terapeuta, nos comunicamos nuevamente con todos los terapeutas y con la jueza, y decidimos hacer una pausa en los encuentros luego de 5 meses, porque realmente, digamos, estaba como muy afectado el niño, y bueno, entre todos coincidimos en que quizás no era el momento para seguir insistiendo con estas situaciones que a él le estaban generando toda esta movilización emocional que no estaba pudiendo manejar. Así que bueno, finalmente, bueno, le comentamos, le transmitimos esto a los papás, hicimos varias reuniones en conjunto, porque los papás no tenían una mala relación, sino directamente no había relación. Se mandaban mensajes solamente por la mamá les pasaba la libreta o algún certificado médico, no más que eso. Entonces nos reunimos varias veces para conversar en relación al proceso, y bueno, les comentamos qué es lo que habíamos conversado con todos los terapeutas, y digamos a la propuesta que teníamos en ese momento, que era pausar los encuentros para retomarlos en el futuro, una vez que los niños estuvieran, sobre todo el varón, más estable emocionalmente para poder afrontar, ¿no? esta situación. Así que, bueno, ahí el último, Silvi, es el genograma que dejamos armado. Ya lo vamos a pasar. Bien. Este es el genograma que nosotros logramos construir con la familia. Seguramente, bueno, ustedes ya han visto qué significa toda esta simbología que se utiliza en el genograma, y algunos de los datos principales que nosotros utilizamos para un poco graficar cuál era la relación las relaciones entre toda esta familia, ¿no? Bueno, si quieren podemos hablar un poquito en relación a la familia materna. Que dice S, que tiene como un cuadradito remarcado, es el papá, y los que están abajo, la J y la S, son los niños con los que se revinculaba este papá, ¿no? Era un papá que tenía dos hermanos, que tenía papá, y su mamá había fallecido cuando él tenía 15 años. Tenía buena relación con su familia de origen, ¿no? Tenía un hermano soltero y un hermano también separado, al mismo tiempo que él prácticamente, misma fecha. Y después, bueno, de este otro lado tenemos a la mamá, que está con la letra C. La mamá tenía sus papás separados. Ella había retomado la relación con su papá hacía poquitos años, porque el papá también se había separado de su mamá,
y a partir de eso ella había cortado relación cuando ella tenía más o menos 19 años, los papás se separan, y ella corta la relación con su papá, y la recompone muchos años después, ¿no? Y por ahí a nosotros lo que nos llamaba un poco la atención es que la mamá todo el tiempo comparaba, digamos, a este papá, a su propio padre, con el papá de sus hijos, ¿no? Encontraba como muchas similitudes y tenía algunas expresiones como no estaba preparado para ser padre, ¿no? Que eran expresiones que los chicos también traían a los encuentros, ¿no? Bueno, un poquito esto, cuando nosotros nos reunimos para comunicarles a ellos y para contarles que habíamos decidido pausar los encuentros, les hacemos un poco esta devolución, ¿no? Y bueno, ellos quedaron como bastante impactados con esto, nos pidieron una copia para llevarse, y bueno, y quedaron en hacernos una devolución en algún momento. Esto fue de junio a noviembre del 2022, y este año se comunicaron con nosotros para decirnos que habían retomado los encuentros, pero ya no en un régimen comunicacional asistido, sino que había sido de mutuo acuerdo con la mamá. Así que bueno, esa es un poco, en resumidas cuentas, el caso. Bueno, vamos a abrir a las preguntas, si quieren abrir el micrófono. Pueden ser preguntas, pueden ser resonancias también del caso. Bueno, la idea es que haya un intercambio para, para compartir, ¿no? Para compartir lo que Vanina nos trae hoy. Así que bueno, la que quiera preguntar. No sé si tenemos gente de Brasil. ¿Hay alguien de Brasil? Espero que que hayan entendido. Hola, sí, tengo como una pregunta. Adelante, Flor. Bueno, en esto que contaba Vani, yo quería saber el motivo por el cual este papá deja de vincularse con sus hijos. ¿Fue simplemente por una cuestión de distancia nada más o había algo más quizás? No, nosotros cuando indagamos en relación a los motivos, aparentemente, digamos, cuando recién se divorcian, tienen encuentros, pero la mamá un poco tenía la idea de que había que supervisar estos encuentros porque notaba como que había muchas cosas en pautas de crianza que no estaba de acuerdo. Entonces el papá venía cada 15 días y veía a los chicos, y los veía como en su presencia, digamos, supervisados, esa era la palabra que usaban, supervisados, ¿no? Por su mamá. Entonces, bueno, con los sucesivos encuentros, el papá decide alquilar algo acá en la ciudad para poder pasar tiempo a solas con los chicos, y en ese contexto es que suceden algunas situaciones que la mamá digamos, le coloca el nombre de violencia, y que los chicos también traían, ¿no? Situaciones que no tenían, digamos, una importancia, o no eran de gravedad, digamos, no eran, era como descuidos que por ahí, en relación a la manera en que su mamá los cuidaba, ellos notaban esta diferencia, como nada, descuidarlos porque entraba al kiosco y los dejaba afuera del kiosco porque estaban con las bicis y no podían entrar con las bicis. Bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Como cuestiones muy triviales, no había como algo que vos dijeras, bueno, sí, este episodio marcó el hecho de que los chicos no lo quieran ver, ¿no? Pero bueno, tenía más que ver, digamos, nuestra hipótesis tenía que ver con que en realidad había una cuestión económica que no había sido todavía zanjada, y que los chicos realmente habían vivenciado muchas carencias económicas, y que ellos, digamos, directamente responsabilizaban al papá de esta cuestión, ¿no? Que todavía no había sido saldada,
digamos, el papá todavía no había podido de alguna manera dividir los bienes con su mamá. Entonces, como en el trasfondo estaba esta cuestión que no estaba todavía resuelta, y los chicos realmente lo habían vivenciado, esas carencias como algo muy traumático para ellos, pero en realidad en sí no había un episodio que vos dijeras, sí, este es el motivo por el cual, sí, por ahí las cuestiones bruscas que los niños decían que el papá tenía, o estos descuidos, bueno, los pudimos abordar, y el papá se comprometió, pidió perdón, pero bueno, en realidad creemos que había como cuestiones más profundas que no se dijeron, pero que estaban en ese momento siendo la causa por la que ellos no se negaban, ¿no?, a verlo al papá. Muchas gracias. Acá en el chat, Karina Gómez pregunta: hola, excelente trabajo. Tengo las siguientes dudas. ¿Cuál es el motivo del caso judicializado? Y la segunda, ¿se planteó objetivos? ¿Debía cumplir el AT en este caso? Sí, bueno, te respondo lo último, que es en relación a los objetivos. Sí, nosotros, digamos, como objetivos, tenemos como objetivos generales, digamos, que tienen que ver con el encuentro, con el ejercicio del rol. Nosotros, a partir del hecho de que, bueno, el papá venía por 2 horas, en teoría, a ver a los chicos, ¿no? Como los chicos se quedaban 15 minutos, teníamos 1 hora 45 para charlar con el papá, ¿no? Así que, bueno, en relación a qué es lo que sucedía, porque era un papá que tenía como muchas dudas de qué hacer, ¿no? Y de preguntar todo el tiempo qué pasó, qué hice, o sea, él, digamos, no llegaba a, a, a entender que los chicos habían sentido o habían vivenciado esta cuestión de la separación y del hecho de tener que venirse, de estar con muchas comodidades, porque era una familia que económicamente estaba muy bien, venirse a vivir a otra provincia, ¿no? Y a pasar como varias carencias. Digamos, él no podía entender cómo, si él había cumplido con la cuota por los alimentos, cómo podía haber un enojo por esto, ¿no? Y no lo podía reconocer, no podía reconocer que había una necesidad de reparar esta cuestión económica para poder continuar avanzando. Seguía como muy insistente en el hecho de que no había motivos por los cuales a él él se sentía totalmente excluido de la vida de los chicos. Y se sentía culpable, ¿no? Porque él había tomado la decisión de separarse, y se sentía culpable, sentía que había fracasado no solo en su vínculo de amor para con su expareja, sino también con los chicos. Y no pudo salirse de ahí, digamos, a pesar de que también en su terapia individual lo trabajaba, ¿no? Bien. Hay otra pregunta de Karina, que es: ¿qué los motivó a pausar el acompañamiento? Bien. Bueno, eso surge a partir de algunas situaciones como bastante delicadas en relación al niño, que se lo planteó a su terapeuta, ¿no? Como algunas ideas, digamos, muy graves de terminar con este conflicto, ¿no? Como que él se imaginaba que le pasaban cosas feas, y que de esa manera se sentía en paz, ¿no? Empezaron a aparecer como estas ideas que empezaron a hacer mucho ruido, ¿no? También, digamos, su conducta en el colegio, el hecho de no tener amigos, el de no querer hacer su viaje de estudio, bueno, como que realmente había afectado muchas de las áreas de su vida cotidiana, esta cuestión de tener que estar obligado, porque él se sentía obligado a estar acá, en este espacio, y realmente, digamos, no se pudo construir el deseo de estar. Entonces ya no tenía sentido, y considerábamos una cuestión mucho más urgente a atender, que tenía que ver con su salud emocional, ¿no? Y con la gravedad de lo que él estaba vivenciando este proceso. Entonces, bueno, quizás no era el momento. Evidentemente, hoy, digamos, con el diario del lunes, nos damos cuenta de que, digamos, quizás esa instancia fue como una puerta que se abrió, una posibilidad, ¿no? Porque el papá ya había buscado otras maneras de ver a los chicos, ¿no? Y que finalmente
se terminó dando, ¿no? No a través de un régimen comunicacional asistido, ya con la voluntad de ellos de entender los papás que era lo mejor para los chicos, ¿no? Volver a encontrarse con su papá. Así que, digamos, si bien nos parecía en un primer momento como que no había funcionado, a la distancia nos damos cuenta de que fuimos así como un granito de arena que después pudo quizás llegar a provocar en ellos una reflexión que terminó resolviendo, o al menos pudiendo empezar a establecer algunos acuerdos. Bien, voy a leer algunas preguntas del YouTube, que estamos con 50 personas que están asistiendo a este Ateneo. Héctor pregunta, al diseñar el genograma, ¿existe simbología normalizada para identificar la diversidad de los integrantes de la familia u otros elementos del vínculo? Bien, bueno, en relación al genograma, todo lo que, bueno, la simbología que vimos bueno, seguramente vas a tener, nosotros, bueno, Silvia tiene material en relación a cómo armar y cómo interpretar un genograma. Yo le diría a Héctor que vamos a tener una clase de genograma porque él está haciendo el curso, que vamos a tener una clase de genograma donde vamos a ver que todo esto ya está estandarizado, ¿no? Porque tenemos que manejar un código en común. Y bueno, mi idea siempre es que tener un pantallazo de la familia a través de un genograma, ¿no? Entonces todos los ateneos que vamos a tener un mapa de la familia, que es lo que realizamos en las entrevistas de admisión. Vamos realizando el genograma para entender por qué esta familia llegó a esta situación y cuáles son sus familias de origen también, ¿no? Bueno, adelante, Vani. Claro, eso, bueno, esto que decía Silvia, ¿no? Al principio, cuando uno empieza a hacer los primeros genogramas que hace, los hace como con una guía, digamos, bueno, a ver, nada, empiezo armando, qué sé yo, empiezo armando el mío y trato de organizar el mío para después, bueno, después nosotros nos dimos cuenta que como instrumento realmente es súper interesante poder ir armándonos, porque nos da como un panorama bien completo de cómo es esta familia, e incluso también cuando les hacemos la devolución, ellos nos pueden ver como esta foto de su familia, empiezan como a reflexionar en torno a un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo a las pautas de crianza, a sus propios padres como padres, ¿no? Y bueno, muchas cuestiones que después quizás en un trabajo individual pueden llegar a reflexionar y ayudarlos a resolver muchas de las cuestiones que hoy los tienen como conflictuados. Así que realmente, digamos, para nosotros es una herramienta que la hacemos en todos los casos y la terminamos de construir casi siempre al final del proceso. Bueno, otra pregunta del chat del Zoom. ¿Cómo organizaron los encuentros con la secretaria de la jueza y los profesionales? Bien, bueno, nosotros somos medio pueblo, somos ciudad, pero somos más pueblo que ciudad. Entonces, como que acá nos conocemos todos. Entonces, bueno, las primeras veces nos comunicamos con conocidos que teníamos, que trabajaban en tribunales de acá, y bueno, una vez que empezamos a hacer esas redes, ya después, digamos, lo pedíamos por mail, o también, nada, no, teníamos el teléfono y podíamos mandar un mensajito y decir, bueno, estaría bueno poder juntarnos, y realmente fuimos, digamos, para nuestra sorpresa, recibidos muy bien por ellos, con mucha apertura, con mucho respeto hacia el trabajo, y también como queriendo encontrar una manera de trabajar juntos, ¿no? De poder ir armando estos procesos juntos, de manera coordinada, ¿no? Así que realmente fue para nosotros algo re positivo. Qué interesante lo que dice Vanina de la recepción que tiene el juzgado de nuestro trabajo, ¿no? La necesidad que tiene los tribunales de articular con los acompañantes terapéuticos y con los profesionales, ¿no? Entonces, digo esto para que el día de mañana,
cuando trabajen, van a tener una demanda del juzgado para escuchar, ¿no? Y es en ese intercambio también que uno puede ir construyendo estrategias entre todos y entre todas, porque la idea es que sea un trabajo articulado con el juzgado, con los psicólogos que trabajan o las psicólogas que trabajan con la familia y con los niños, y el acompañante terapéutico. Cuando no logramos esa articulación, el caso también se torna difícil. Cuando Vanina hizo referencia a un concepto de interfase psicosocio-jurídica, es decir, poder articular, poder armar un dispositivo donde el discurso jurídico y el discurso terapéutico se pueda articular en una estrategia concreta con la familia, porque el objetivo de todos es sacar adelante esta familia, es que esta familia pueda encauzarse y seguir solos organizando la coparentalidad, ¿no? Entonces, cuando no encontramos esa articulación, a veces el caso no avanza, tiene muchas trabas. Acá Vanina nos trae un caso donde fue posible esa articulación, así que es muy interesante ¿no? Este caso, ¿no? No tuvo tanta complejidad como lo tienen otros, donde tenemos abogados que litigan, que nos están presionando, tenemos terapeutas que desconfían de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, Eso te iba a comentar justo, Silvia, que pues casualmente nos tocó en este caso trabajar con la terapeuta del niño, digamos, donde, bueno, había como bastante incompatibilidad entre lo que nosotros planteábamos y lo que ella veía, ¿no? Y estas cuestiones como de un juicio en relación a una carga muy negativa en torno a la figura paterna, ¿no? Que tenía la psicóloga, ¿no? Y que evidentemente de alguna manera había sido trasladada al niño, porque el niño hablaba de oportunidades, que muchos de los términos que el niño usaba tenía que ver con términos que la terapeuta manejaba, ¿no? Y qué importante es esta cuestión de los términos, lo que uno dice, qué peso tiene en un niño y cómo puede de alguna manera manipular su juicio, lo que él va pidiendo, a ver, otra oportunidad, a ver, bueno, ¿cómo sería esto de darle otra oportunidad? Bueno, nada, esta cuestión como desarmar también, o empezar a cuestionar esto que la terapeuta decía, ¿no? Y que estaba tan convencida de que esto era así. De hecho, bueno, nos pasó en este caso que ella se había comunicado una vez en 6 años con el papá, digamos, entonces, digamos, tampoco había podido incluirlo o generar alguna devolución a este papá para ver qué podía él poner en juego para de alguna manera subsanar esta relación. Y, bueno, fue difícil también trabajar con ella estas cuestiones, ¿no? Hay terapeutas que son mucho más abiertos y otros terapeutas que por ahí se hacen un juicio de valor y donde es muy difícil también intentar que miren, digamos, otro punto de vista. bien, acá hay otra pregunta de Jimen, dice, ¿el acompañamiento terapéutico por quién es pedido? ¿Por el juez o alguno de sus progenitores? Y en realidad, digamos, lo que ocurre primero es digamos, alguno de los papás, una obstaculización del vínculo, y alguno de los papás a veces propone a través de su abogado de que se dé un régimen comunicacional asistido, y otras veces, ahora, digamos, cuando ya, digamos, la justicia conoce de que existen estas posibilidades, ellos, digamos, apelan más a dictaminar este tipo de procesos, ¿no? A decir, bueno, sí, a veces si no se establecen regímenes directamente, ¿no? Comunicacionales que después no se cumplen,
pero, digamos, ahora que yo creo que lo que hay más conocimiento sobre estas posibilidades, los jueces están como tomando más veces la determinación de decir, bueno, a ver, veamos qué pasa, le demos esta posibilidad de un tiempo ser acompañados para ver qué es lo que realmente pasa, ¿no? Porque bueno, también la información que el juez maneja es acotada. Otra pregunta, ¿por qué pausaron con los dos los encuentros? ¿Había posibilidad de continuar con la niña sola? Bueno, eso nosotros también nos lo planteamos, más o menos en la mitad de los encuentros dijimos, bueno, a ver, empecemos a pensar qué posibilidades hay de realizar un encuentro con cada uno, o que se quede un ratito cada uno, bueno, que ellos lo fueran manejando, darle esta posibilidad. Pero bueno, digamos, la nena estaba como muy guionada por su hermano, ¿no? Ella a veces decía sí impulsivamente, que sí quería, pero después cuando veía que el hermano se iba, estaba como muy simbiotizada la relación con su hermano. Además él decía que era el hombre de la casa y que tenía que cuidar de su hermana y de su mamá, ¿no? Entonces la hermana permanecía, era llamativo esta cuestión de que ella permanecía siempre detrás de él. Alguna parte de su cuerpo estaba detrás de él. Entonces nosotros les propusimos a los papás que buscaran una terapeuta que para la niña, porque ella no tenía terapeuta, sino que a veces participaba en alguna sesión conjunta con su hermano y la terapeuta del hermano. Entonces les propusimos, bueno, a ver, hay posibilidades de que ella tenga una terapia individual para ella. Entonces también ahí, como también intentamos hacer por debajo que ellos acuerden, elegir entre los dos una terapeuta para la niña. Finalmente la mamá, bueno, discutieron, parece ahí, porque eso lo hicieron como por fuera, y la mamá decide que la atendiera una terapeuta del mismo equipo de la terapeuta del niño, ¿no? Que básicamente tenía la misma línea de trabajo y ya tenía el preconcepto en relación al papá, aunque no lo conocía, ya había, digamos, formado una opinión en relación al papá, ¿no? Y no pudieron tampoco ponerse de acuerdo en esto de elegir un terapeuta entre los dos. Bueno, te voy a hacer una pregunta de Klaus Martínez, que está en YouTube. Pregunta, ¿cómo es el circuito por el cual articulan con la justicia para las intervenciones? ¿Se encuentran en un dispositivo estatal o privado? Bien, nosotros acá, en lo que son los encuentros, es privado, digamos. Somos un servicio privado. Sí existe también, digamos, aquí en la ciudad, el equipo técnico de tribunales lo hace de manera gratuita, en algunos casos, lo realiza, no tienen un espacio donde lo hacen, sino que lo hacen en el mismo espacio de tribunales, ¿no? Entonces, nosotros lo ofrecemos en un espacio privado, les ofrecemos día o en general de 1 hora, en el caso de una vez por semana o 2 veces por semana, según bueno, las posibilidades de los papás. En este caso nosotros lo trabajamos 1 vez por semana, 2 horas, porque el papá tenía que viajar para llegar. Entonces bueno, lo óptimo era que él pudiera quedarse 2 horas con los chicos, pero bueno, es de esa manera que lo armábamos. Bien. Una consulta de una alumna del curso de AT judicial, Vanina, dice, hola, consulto a Vanina, mes después del último encuentro, ¿pudieron ver otras formas de abordar o cosas que quizás modificar? ¿Mes después del último encuentro, dice? Sí. Bien. Bueno, no, nosotros hicimos una pausa en octubre, junio, julio, agosto, septiembre, en noviembre hicimos la pausa. Después, en diciembre, el tribunal entra de feria, y digamos, nosotros habíamos como dejado pautado que cuando volviera el tribunal de la feria, íbamos a rever, digamos, la situación, a ver qué es lo que sucedía. Sí, por supuesto, como habíamos ya pensado como muchas cosas para hacer, digamos, ya las habíamos puesto en juego en 5 meses, pero bueno, finalmente cuando volvió el tribunal de la feria, no se pusieron en contacto con nosotros, y digamos hace un mes más o menos, el papá se pone en contacto con nosotros para decirnos
que había podido retomar el contacto en un acuerdo de manera extrajudicial, digamos, con la mamá. Así que lo habían como resuelto entre ellos. Bien. Acá hay un comentario. ¿Qué tema ese cuando no saben seguir objetivos los profesionales y poner su subjetividad? Ahí vienen los prejuicios. Y eso, bueno, Roxana. nos puede pasar a nosotros también. De hecho, Sí. nos pasa. A veces uno dice, ay, pero ¿cómo puede decir eso? Y vos decís, oh, no, tiene razón la mamá. Tiene razón la mamá. Después, no, tiene razón el papá. Bueno, nos pasa eso, digamos, como que internamente vamos diciendo, ay, pero nada, digamos, esta cuestión de trabajar con otros es esencial, digamos, porque realmente juegan tantas cosas de conceptos que nosotros tenemos, de nuestra propia historia, que digamos, o yo haría tal cosa, y realmente no se trata de mí, se trata de esta familia con esta historia, ¿no? Que es de ellos, que les pertenece, y que van a hacer lo que puedan. Entonces, digamos, es como volver a la realidad y volver a centrarnos y a mirar a esta familia que va mucho más allá de lo que nosotros somos y de lo que creemos, o de la moral, o de lo que nosotros creemos correcto o incorrecto. Es un trabajo, digamos, creo que es de lo más difícil que nos toca, ¿no? Volver todo el tiempo a cuestionarnos en relación a lo que el otro ve. A mí particularmente me pasa que con mi colega tenemos como una línea muy parecida, pero bueno, ella me hacía ver cosas que yo decía, ah, la verdad que tenés razón, no se me había ocurrido que podía venir por este lado, que podíamos hacerlo de esta forma. Así que creo que trabajar con otro es esencial. Qué interesante esta modalidad que plantea Vanina, ¿no? Que el acompañamiento terapéutico sea realizado por dos personas a la vez. Sobre todo en situaciones muy conflictivas, dos personas pueden funcionar de contención, porque a veces la familia ¿no? presiona, los abogados presionan, el juzgado presiona, y cuando uno está de a dos, para pensar de a dos, puede despegarse de esas presiones y puede pensar también qué estrategia llevar adelante, ¿no? Nosotras en la Fundación Ser Acompañante no trabajamos de a dos a la vez, pero sí alguien hace las entrevistas de admisión y otra lleva adelante el acompañamiento. Entonces hay un diálogo, porque la que hace la entrevista de admisión sabe de qué ha escuchado a ambas partes, ha hablado con los abogados, esa información se la pasa, se la transfiere a la otra acompañante que va a llevar adelante la revinculación con la familia. Entonces uno ya queda en diálogo con otra. Y yo me sumo después, como supervisora, me sumo a escucharlas las dos y a pensar de a tres cómo llevar adelante estas situaciones tan complejas, ¿no? Pero me gustó mucho la idea de Vani, de su colega, de trabajar de a dos a la vez, aunque sea alternando, ¿no? Hay dos Bueno, personas que... nosotras en ese, digamos, en ese momento no teníamos el tercero, pero ya es como que se nos habían agotado las ideas a las dos, y decimos, bueno, a ver qué hacemos, cuál es la mejor decisión, qué podemos hacer. Entonces ahí, bueno, nos pusimos en contacto con Silvia, y le propusimos a Silvia supervisar con ella el caso, ¿no? Esto también como para nosotros fue re positivo, porque no solo nos sirvió para ese caso, sino que nos sirvió para todos los demás, ¿no? Los que vinieron después, los que teníamos antes, decimos, ay, mira, en este caso podríamos haber hecho esta cosa que nos decía Silvia. Entonces, por eso también creo que estas instancias están buenísimas, porque vamos como tejiendo redes entre nosotras también, ¿no? Porque, digamos, para estas cuestiones es fundamental escuchar al otro, que siempre va a tener algo para aportar que a mí se me ocurriría. Y bueno, a nosotros nos pasa, bueno, porque conocíamos a Silvia y se nos ocurrió que
que era la mejor idea era supervisar con ella, pero creo que también como darse esa posibilidad de decir, bueno, supervisemos y veamos otra opinión, digamos, y eso abre muchísimo la cabeza. Acá hay una pregunta, pero en realidad tiene que ver con el ámbito laboral, con la inserción laboral, y si al terminar, dice Jime, ¿cómo es la inserción laboral de una T en el ámbito judicial si al terminar la tecnicatura no contamos con matrícula? ¿Necesitamos tener algún otro título con matrícula para poder ser parte? Jime, yo no sé si vos si sos de Córdoba y te has enterado que el lunes pude compartir con los alumnos de la tecnicatura, donde soy adscripta a la cátedra de Onto y Ética del Acompañamiento Terapéutico. Allí anuncié que el Ministerio de Salud de Córdoba ya está matriculando a los técnicos en acompañamiento terapéutico, así que bueno, ya vamos a hacer un vivo la semana que viene para contarle este notición, que ya Córdoba ha empezado a matricular a los técnicos egresados de cualquier universidad del país y que vivan en Córdoba. Ya vamos a hablar de ese tema, acá no, pero ya lo vamos a desarrollar la semana que viene. Hola, profe. Muchísimas gracias. En realidad yo sí había visto algo en relación a la matrícula, pero como que fue muy de golpe quedé, esto es verdad. Y me gusta mucho el ámbito judicial, entonces digo, me dijeron, tenés que ser psicólogo para poder ser parte. Y yo dije, ay, no, no estaría haciendo lo que por ahí quería. Y quedé como que impactada, la vi justamente ayer. Yo hice de Onto el año pasado y estoy haciendo 2 materias que me quedaron recién este año, de tercero. Y como que me sorprendí, no lo creí, sinceramente. No, es verdad, lo anuncié el lunes. La universidad no lo sabía tampoco, tuve, no sé, la suerte. Me siento afortunada de dar tan buena noticia a los acompañantes terapéuticos y ya vamos a seguir construyendo para los demás. Bueno, Vanina no es psicóloga. Los tribunales de familia de Córdoba están pidiendo que tengan una formación en AT judicial para poder trabajar. No necesitas ahora ser psicóloga, ya te podés proponer o algún abogado te puede proponer para trabajar como acompañante, pero tienen que hacer la formación, porque esta área es muy compleja y también, como cualquier otra profesión, uno no es cirujano de corazón, de hígado, no, son especialidades. Así como el AT escolar, el AT judicial tiene sus particularidades. Bueno, ¿alguna pregunta más en relación a este Ateneo clínico? ¿Algo más que quieran preguntar? Así, y si no, vamos cerrando. Sí creo en este sentido, Silvia, que es muy importante en la formación, ¿no? Que nos sigamos formando, porque realmente es un ámbito muy complejo en el que se trabaja, y por eso, digamos, es tan necesario tantas cabezas, ¿no? Trabajando en esto. Entonces, sí, digamos, no es un trabajo sencillo. Bueno, como todas, digamos, las áreas del acompañamiento terapéutico, el trabajo en equipo es fundamental, digamos, pero en estos casos en que son tan complejas las problemáticas, es aún todavía más necesario, ¿no? Y eso por ahí también nosotros cuando nos juntamos, este grupito de acompañantes que somos de Altagracia, también un poco a conciencia de decir, bueno, a ver, ¿qué área me interesa? ¿En qué área me gustaría especializarme? Me gusta, bueno, yo, digamos, soy sociopedagoga, y, digamos, mi perfil profesional siempre estuvo como orientado, mi interés está puesto en esta área, ¿no?
a pesar de que también realizo trabajos en discapacidad y demás, digo, es importante esto, y como pensar en lo que a uno, en lo que uno se siente cómodo trabajando y formarse para eso, ¿no? Hay muchísima formación muy interesante que nos sirve mucho y que podemos aprovechar, y es un ámbito de trabajo hermoso, pero sí, digamos, necesita mucha formación. Sí. Acá en el chat del YouTube preguntan acerca de la formación. La formación que la Fundación Ser Acompañante da es virtual. Por eso aquí tenemos también a Verónica, que ela de São Paulo. Ela está haciendo a formación con a gente y está muy ligada ela. Bueno, y es virtual, dura 5 meses, comienza nuevamente en agosto, de agosto a diciembre. Por otro lado, quiero contarles que estos espacios de Ateneos Clínicos van a ser 1 al mes. Ya tenemos fecha para el próximo, el 18 de mayo, tenemos el próximo Ateneo, y la idea es que sea 1 por mes hasta noviembre, inclusive. Van a participar en junio, van a presentar un caso de Brasil, así que vamos a tener una colega do Brasil, falando portugués, que eu tanto gosto, y equipos de otras provincias. Hay un equipo de Corrientes, ellas no son acompañantes terapéuticos, pero sí es un equipo que trabaja, son psicólogas que trabajan con familias judicializadas. Mi interés es también que ustedes conozcan el trabajo de las psicólogas en los procesos de revinculación. Es decir, el acompañante terapéutico tiene que conocer cómo trabaja el equipo técnico de los tribunales, cómo trabaja el equipo técnico, los equipos con familias judicializadas, y cómo trabaja el acompañante terapéutico. Así que bueno, de aquí a noviembre vamos a tener un Ateneo gratuito, así que las que están en el grupo de WhatsApp se quedan ahí si tienen ganas, y allí vamos a ir publicando los días, el horario, y el día va a ser los jueves, cuarta-feira, de 14 a 15:30. Los jueves de 14 a 15:30. Bueno, chicas, se nos ahogó Silvia. Vamos a esperar un ratito, creo que ya. Bueno, chicas, cortamos ahí, nos vemos la próxima. Chau, chau, buena jornada. Chao, Vani. Chau, chau. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Chau, Chau, chau. Gracias, saludos.